Bueno, sean bienvenidos a este video donde vamos a ver los sistemas eléctricos de control de potencia en exhibidores refrigerados o neveras panorámicas. Hay que tener en cuenta que estos equipos, tal cual como los que estamos observando, se utilizan para la conservación de alimentos y bebidas en sistemas comerciales cuyas temperaturas de conservación están por encima de los 0 grados Celsius. Por lo general son equipos de baja a media capacidad frigorífica que utilizan sistemas de alimentación eléctrico 110 o 220 monofásicos y su sistema de expansión directa que usan capilar. Los componentes del sistema por lo general están aquí. Podemos ver una unidad condensadora que tiene un compresor, que tiene un ventilador de condensador. Algunos traen recibidores de líquidos. Tenemos al filtro, tenemos al elemento de expansión que es un capilar, al evaporador y como ven es un sistema bastante simple, ¿no? Vamos a ver el sistema básico de control y potencia eléctrica para estos equipos. Aquí vamos a relacionar primero lo que es el diagrama de potencia monofásico, ya sea de 110 o 220. Aquí tenemos el esquema hecho. Vemos que tenemos un breaker de potencia, los cuales sus líneas van hacia las entradas o los contactos de potencia de los contactores y de allí vamos directamente hacia las unidades eléctricas, en este caso la unidad condensadora y un ventilador de evaporador, tal cual como estamos observando. Veanlo aquí y de aquí vamos para acá abajo. Y esto concuerda con lo que tenemos aquí en el diagrama. Bien. En cuanto al sistema de control monofásico, este es a 110 o 220, me gusta trabajar un sistema de activación automática y activación manual. Entonces aquí tenemos un breaker de control, aquí tenemos un switch selector con las tres opciones para sistema manual, para apagado y para sistema automático. Aquí tenemos un controlador para conservación, generalmente tienen una sonda o sensor de temperatura. Aquí tenemos un interruptor el cual me va a controlar las luces del habitáculo, correcto. Si voy a trabajar en sistema automático, la energía pasa directamente de aquí, del switch, a energizar el controlador y el contacto normalmente abierto del controlador va a activar aquí las bobinas, ¿cierto? De la unidad condensadora y la bobina del contactor del ventilador. Aquí también vamos a tener un pulsador de puerta para que me apague o encienda el ventilador, que es opcional, ¿no? En cuanto al sistema manual, aquí tenemos que cuando paso al sistema manual, aquí voy a activar una bobina. Esa bobina de relé me va a abrir este contacto que está aquí y va a impedir que cuando yo active, vean aquí los interruptores manuales como este y este, por ejemplo, se comuniquen las corrientes y me vayan a activar otro equipo que yo no quiero. Para ello vamos a ver cómo opera en el siguiente explicación. En este caso tenemos un sistema un poco más simple. Veanlo aquí en la potencia en el sentido que no estamos colocando los relés térmicos. Entonces sería para un sistema de bastante baja potencia, ¿cierto? Es bastante económico y vamos a ver qué pasa con la parte de control. Entonces para ello nuevamente vamos a simular. Aquí tenemos nuestro breaker de control, lo cerramos y nuestro breaker de potencia. Vamos a colocar nuestro selector en la posición de apagado. Igualmente, observen todo lo que sucede. No hay energía ni para el sistema mecánico ni para el sistema automático. Entonces vamos a trabajar primero con el sistema mecánico. Observe que cuando estoy aquí se energiza la bobina del relé del sistema manual, que es 27, y vean lo que sucede. Bien, aquí yo tengo los interruptores de activación manual, entonces puedo activar aquí. Vean qué pasa cuando cierro el circuito, la corriente va hacia acá, pero como esto está abierto no va a pasar, no hay inconveniente. Y siguen este trayecto. Si no fuese por este contacto de este relé, pasaría directamente hacia la bobina del ventilador de evaporador y lo enciende. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero que el sistema manual, los encendidos sean independientes. Entonces por eso utilicé este contacto. Aquí tengo el pulsador de puertas. No importa si está abierto o está cerrado. En este caso. Y puedo activar ahora en forma manual el ventilador de evaporador. Veanlo aquí. En caso que yo quiera hacer algún mantenimiento o un encendido de emergencia.
Para poner a funcionar el sistema automático tengo que abrir, ¿cierto?, los interruptores de activación manual, y ahora sí puedo pasar hacia el sistema automático. Cuando energizo el sistema automático, pasa directamente la corriente aquí a energizar el controlador, tal cual como estamos observando acá, e inmediatamente el contacto se activa cerrándose y ya se puede activar tanto el compresor como el ventilador de evaporador. Bien, entonces como no tenemos ninguna relé térmico aquí, pues no vamos a tener ninguna activación por alarma. Igual conservamos aquí el interruptor de luces, veanlo aquí, que igual me va a encender las luces del habitáculo. Bien, esta es la forma como funciona este circuito básico. Bien, vamos a ver aquí la conexión de una forma gráfica. Vemos aquí el breaker de control. Aquí tenemos que un cable viene aquí hacia los pines 3. Vean que de aquí conectamos con el interruptor del habitáculo. Y aquí vamos a las luces del habitáculo. De una salida del 4 a salida manual, vamos hacia el 7 de la bobina del relé. El otro 4 que está aquí, que es el sistema automático, vamos a alimentar la línea viva del controlador, y aquí hacemos un puente hacia el contacto del controlador. De la salida del contacto del controlador vamos hacia el pin 1 del relé. De la salida 4 del pin de relé vamos hacia un pulsador de puerta que es de uso opcional, y de allí vamos hacia el A1 del contactor del ventilador de evaporador, y aquí puenteamos hacia el X1 del piloto ventilador de evaporador. De la salida mismo del contacto abierto del controlador también nos vamos directamente hacia el puerto A1 del contactor de la unidad condensadora, tal cual como estamos observando, y de aquí hacia el piloto de la unidad condensadora. Observemos aquí la activación manual, vean aquí, de este pin que llega acá para alimentar el 3 de estos interruptores, y aquí interceptamos las líneas que se van hacia los A1. Igual sucede acá con este interruptor, vean el pin M comunica con este, y de aquí vamos hacia el X1 o al A1 del contactor o de la bobina del contactor del ventilador. A continuación solamente resta sacar los cables neutrales para los puntos A2, los puntos X2 de los pilotos, tal cual como ustedes están observando, y de los neutros de las luces o los habitáculos. Bien, ahora vamos a ver este diagrama, el cual no posee, ¿cierto?, una activación manual. Entonces, como no posee una activación manual, simplemente quitamos todos los componentes, como el relé que teníamos acá y los switches de activación manual. Entonces nos queda este sistema mucho más simple. Observen que aquí desde el interruptor vamos a activar el controlador, puenteamos aquí directamente hacia el contacto, y la salida del contacto de refrigeración del controlador vamos a activar la bobina de los contactores de la unidad condensadora y del ventilador de evaporador, y aquí vamos a encontrarnos con el pulsador de puerta, que es de manera opcional. Aquí tenemos el interruptor de las luces del habitáculo, véanlo aquí, para poderlas encender. Vamos a ver ahora cómo sería la conexión en esta parte. Observenla, más sencilla. Vean que aquí del breaker salimos hacia los pines o los puertos 3, del 4, disculpen, aquí del 3 inmediatamente salimos hacia el otro 3 del interruptor de habitáculo, y de aquí una línea hacia las luces del habitáculo. Ahora de la salida 4 vamos hacia la alimentación del controlador, puenteamos hacia el contacto abierto del controlador, y la salida del controlador se va hacia la 1, al puerto A1, y de aquí al X1 del piloto de la unidad condensadora. Parte de esta señal aquí la tomamos para el pulsador de puerta, y de aquí del pulsador de puerta nos vamos hacia el A1 y el X1 del piloto ventilador de evaporador y el contactor del evaporador. Lo que resta ahora es simplemente completar el circuito o cerrarlo con los neutros
que se van a los puertos A2, A2, X2 y X2 de los pilotos, así como el neutro del controlador y el neutro de las luces del habitáculo. Ahora vamos a ver un sistema completo de control y potencia. Estos son los sistemas que me gustan porque son bastante completos y seguros. Entonces ya en este caso vamos a interactuar aquí con un contactor, el cual tiene sus respectivos relés térmicos. Bien, entonces aquí tenemos el diagrama de conexión. Entonces vamos a especificarlo. Veanlo aquí, donde la línea potencia entra los L1 de cada contactor. De las salidas T1 retornan nuevamente a los L2. Y de la salida T2 vamos la línea viva hacia la unidad condensadora y hacia el ventilador. Del resto solamente vamos a obtener el neutral, que va hacia los L3, y la salida T3 hacia las respectivas unidades para completar el circuito de potencia. Muy bien. Ahora vamos a ver el diagrama de control monofásico de 120 o 220 base con activación automática y manual. Bien, para ello tenemos aquí nuevamente nuestro selector, veanlo aquí, el cual vamos a obtener en una posición la activación manual, la cual aquí nuevamente aparece nuestro relé de ayuda, el cual al activarse nos va a abrir este contacto que va a impedir que cuando yo active el sistema manual, que va por aquí, este es el interruptor del sistema manual, la corriente suba y me encienda la bobina del contactor del compresor o la unidad condensadora, porque cuando yo enciendo manual, la idea es encender cada componente en forma individual. Tenemos una posición de off o de apagado y tenemos una posición de sistema automático, donde ustedes van a observar que la corriente pasa por los contactos normalmente cerrados de los auxiliares de los relés térmicos, de forma que si uno de ellos se abre, inmediatamente me apaga el controlador y se apaga todo el sistema. Bien, aquí agregamos los contactos o los auxiliares normalmente abiertos de los relés térmicos para en caso de activación se cierre el circuito y me enciendan las respectivas alarmas. Y aquí tenemos el interruptor de línea nuevamente, disculpen, el interruptor de luces para encender las luces del habitáculo. Este circuito vamos a verlo operando a continuación. Bien, aquí tenemos el plano del sistema complejo. Aquí tenemos nuestro breaker de control, nuestro breaker de potencia. En cuanto a la potencia, aquí tenemos los contactos del contactor con su respectivo relé térmico. Aquí tenemos el ventilador de evaporador. Aquí tenemos los contactos del contactor de la unidad condensadora. Tenemos el relé del contactor de la unidad condensadora, así como el ventilador de condensador y el compresor. Vamos a entender cómo es el sistema de control. Aquí tenemos nosotros un switch de 3 posiciones. Aquí tenemos el que va para el sistema manual. Aquí tenemos off, apagado, y aquí tenemos el sistema automático. Bien, vamos a hacer una simulación para ir entendiendo cada uno de ellos. Aquí vamos a activar los sistemas, los breakers, y vamos a colocarlo el switch en posición del medio, la cual es apagado. Cuando estamos en apagado, todos estos ramales no le llega corriente y por tanto no hay ninguna activación del sistema, como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a proceder a activar el sistema manual. Entonces para ello lo ponemos aquí. Vean que cuando activamos el sistema manual estamos activando una bobina de relé que llamamos RCM, y también tenemos una línea M que va a estos puntos. Observenlos aquí y observenlos aquí. Vean que cuando se activa la bobina del relé RCM, este contacto 1.4 se abre, lo cual voy a aquí activar. Estos son los switches de encendido manual del ventilador de evaporador y del compresor. Si yo activo aquí, vean lo que sucede. Se activa la bobina del contactor del evaporador y aquí está encendido, ¿no? Bien, ahora lo que me va a impedir este contacto es que esta corriente que está por aquí pase y me active enseguida el contactor del compresor. Aquí tenemos un pulsador de puertas, observenlo, que se activa o se cierra cuando abrimos las puertas del recinto. Bien, ahora si yo voy a activar aquí el switch
de la unidad condensadora, vean que los enciendo los sistemas en forma manual. Me gusta mucho que el sistema de control tenga la opción manual porque lo puedo activarlo en caso de mantenimiento o en caso que el controlador aquí tenga algún inconveniente. Para poder operar el sistema automático aquí tengo que abrir ambos switches, veanlo acá, y paso a la opción de automático. La opción de automático pasa a la corriente por los auxiliares de los normalmente cerrados de los relés térmicos, observenlo aquí, y son los que me van a alimentar la línea de potencia del controlador. Aquí tenemos la alimentación con neutral. Este bombillo aquí está simulando que me está llegando la energía al controlador. Bien, cuando el controlador ya está programado, el contacto que tiene de ref o de refrigeración se cierra e inmediatamente me pasa aquí corriente, observen aquí, hacia las bobinas de los contactores del compresor o unidad condensadora, así como al el contactor del evaporador, que en este caso cuando cierro la puerta, vean aquí, se activa. Bien, ahora vamos a verificar que son estos que están aquí. Aquí tenemos un interruptor de luces, el cual yo puedo encender o apagar para verificar las luces del habitáculo recinto. Y aquí tenemos unos contactos abiertos auxiliares de los relés térmicos. Vamos a ver lo que pasa cuando se me activa un relé térmico, en este caso el del ventilador de evaporador. Observen aquí dos cositas. Este contacto se cierra y metió un piloto de alarma que es rojo. Y en esta parte, vean, observen ustedes bien que abre este circuito y que me hace que mi controlador, disculpe, se apague. Por tanto, este circuito se abre y me apaga todo el sistema, tal cual como estamos observando aquí. Bien, si todo se normaliza, vuelve nuevamente a operar el sistema. Ahora lo mismo va a pasar cuando active el relé térmico de la unidad condensadora. Observen aquí, el auxiliar de RTKC se cierra prendiendo el piloto y aquí el auxiliar normalmente cerrado se abre cortando la energía hacia el controlador. Entonces de esta forma opera el sistema aquí de control complejo para este equipo que estamos nosotros analizando. Como ven, si usted desea colocar aquí un vigilante de tensión monofásico, también se puede agregar sin ningún inconveniente en este circuito. Bien, después de haberlo visto, allá simulado, vamos a hacer las respectivas conexiones en forma esquemática. Aquí nuevamente, del break de control, vamos a los pines 3. Vea que del 3 aquí, vamos hacia el 98 de cada relé térmico y hacia el 3 del habitáculo, del interruptor de habitáculo para luces. Entonces, la salida del 98, vamos hacia los respectivos pilotos de alarma de relé térmico. Y de aquí, del 4, vamos hacia la línea viva que va a alimentar las luces del habitáculo. Ahora, de la salida manual, aquí 4, voy hacia el 7 del relé. Aquí tengo una derivación que significa que de aquí nos vamos a puentear hacia este punto, en caso de que lo necesitemos. Bien, de la salida del sistema automático, vamos hacia los contactos normalmente cerrados. Aquí tengo 95, sale por el 96. El 96 llega al 95 del relé térmico del ventilador de evaporador. El 96 acá sale hacia la línea de alimentación del controlador de conservación. Correcto. Aquí hacemos un puente con la línea de alimentación hacia el contacto normalmente abierto del controlador. De la salida del contacto del controlador vamos una línea que se va hacia el 1. Bien. Del 4, que es un contacto normalmente cerrado, va hacia el pulsador de puerta opcional, y del pulsador de puerta vamos hacia el puerto A1 y de aquí al X1 del piloto del ventilador de evaporador. De la misma salida NO nos vamos a una conexión hacia el puerto A1 y el X1 relacionado con el contactor de la unidad condensadora y el piloto testigo de encendido de la unidad condensadora. Ahora aquí vamos a completar el sistema manual, veanlo aquí, trazamos una línea al 3, del 4 interceptamos la línea que va hacia la 1 del contactor de la unidad condensadora y aquí el otro interruptor de accionamiento manual del ventilador de evaporador va a interceptar la línea que se va hacia la 1 del contactor del ventilador de evaporador. Lo que queda ahora es cerrar el circuito con los neutrales
para los pilotos, para las bobinas y para las luces, así como el controlador de conservación, tal cual como estamos observando. Veanlo aquí, aquí la bobina de relé, X1 de los pilotos, etcétera. Bien. Ahora, el circuito anterior lo puedo resumir quitándole la activación manual. Entonces, para ello, le quitamos todo lo relacionado con el sistema manual, entre ellos el relé y los pilotos. Entonces, vean cómo queda el sistema un poquito más simple del interruptor. Vamos hacia los auxiliares normalmente cerrados de los relés térmicos. Observenlos aquí. Y aquí alimentamos el controlador. Bien, hago un puenteo con el contacto normalmente abierto del controlador y él se me va a alimentar directamente la bobina de la unidad condensadora, así como su piloto. Y de aquí pasamos una línea hacia el pulsador de puertas, que es opcional, y me va a activar el contactor del ventilador de evaporador con su respectivo piloto. Aquí tenemos los contactos abiertos de los relés térmicos, para en caso de activación van a activar sus respectivos pilotos de alarma, y el interruptor de luces, que vamos a encender las luces del habitáculo. Vamos a ver su conexión acá en forma más gráfica. Observémoslo aquí. Entonces vamos a verlo. Aquí pasamos del breque de control hacia los pines 3. De los 3 van a los 98 y hacia el 3 del interruptor del habitáculo. Disculpen, a los 97. Observenlo aquí. Del 98 sale hacia los pilotos de alarmas de los relés térmicos, y de aquí del 4 hacia las luces del habitáculo. Ahora la salida 4 se va hacia los 95 de relé térmico aquí de la unidad condensadora, el 96 que es un contacto cerrado, será 95 del relé térmico del ventilador de evaporador. El 96 del relé térmico del ventilador de evaporador sale hacia la alimentación del controlador. Hacemos un puente hacia el contacto abierto del controlador, y de la salida del controlador del contacto va hacia la 1 de la unidad condensadora con su respectivo piloto, y aquí hacemos una derivación que se va hacia el pulsador de puertas, y del pulsador de puertas va hacia el A1 del contactor del ventilador de evaporador, así como al X1 de su piloto. Lo que queda ahora es completar los neutros para los pilotos, para las bobinas de los contactores y las luces, y verán a ver que van a tener un sistema operativo totalmente fiable y fácil de instalar. Muchas gracias y nos vemos en otro video.